Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas tardes para el público de la Asociación Nacional de Locutores de México y para el público de Radio Sofando. Estamos dentro de esta serie de programas especiales, pues sobre todo realizados para hablar sobre la inclusión de la filosofía dentro de lo que es el texto constitucional, en particular el artículo 3 de la Constitución. Y en esta ocasión nos toca platicar pues con uno de los grandes actores en todo este tema. Estamos con el diputado Juan Pablo Sánchez, que bueno, desde esta legislatura tuvieron la sensibilidad de entender la importancia de la filosofía, de entender qué reviste todo esto y sobre todo de incluirlo dentro del texto constitucional. Y bueno, también está con nosotros nuestra compañera Victoria Carrasco Sánchez. Y bueno, nada más quiero mencionar que estamos transmitiendo desde la H Cámara de Diputados, entonces es un control remoto. Y bueno, pues nuevamente nos encontramos aquí ahora pues con la parte de educación, quien está de los diputados que están a cargo de la Comisión de Educación, y vamos a hablar sobre la situación de la filosofía en la educación. Pues muchas gracias que aceptaste la invitación para platicar con nosotros. Y bueno, platícanos, sabemos que aquí en este recinto histórico se ven muchas cosas de prioridad, todas ellas para el país, pero nosotros sabemos de cierta manera cuál es la importancia de la filosofía, pero para ustedes, ¿qué representó esto? Pues, bueno, muy buenas tardes a todos sus radioescuchas. Es un gusto tenerlos en esta Casa del Pueblo, que pues nos acompañan el día de hoy con esta entrevista. Y le decimos Casa del Pueblo porque eso es lo que hemos tratado desde hace más de un año que llegamos a esta legislatura, abrir las puertas de esta Cámara de Diputados para recibir a diferentes sectores de la sociedad y pues que esto se abra, ¿no? Y que terminemos con esa parte opaca en donde la Cámara de Diputados era un búnker, y más en este tiempo que vamos a votar el presupuesto, que se ponían mallas, rejas, ¿no? Todo alrededor, pues para que los diputados pudieran sesionar, ¿no? Las cosas han cambiado. ¿Y qué importancia? Bueno, pues primero nosotros estamos muy contentos de en esta 64 legislatura haber primero terminado con un obscurantismo de nuestro sistema educativo nacional en torno a la mal llamada reforma educativa. Y estamos muy contentos pues por construir esta nueva reforma educativa de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con un nuevo modelo de ver a nuestro sistema educativo nacional, que sí queremos precisar, antes no era ni sistema ni educativo ni nacional. No era un relajo el que se tenía en la cuestión educativa, y bueno, pues hemos tratado de fraguar, ¿no? Que sea un sistema educativo desde la educación inicial hasta la educación superior y tenga toda una congruencia. Entonces, pues esta reforma constitucional que logramos el pasado mes de mayo, con mucho esfuerzo, con mucho consenso, con maestros, con maestras, con padres de familia, pues logramos introducir nuevos conceptos que la verdad fueron un logro para nosotros como maestros. Soy maestro, soy ahorita diputado, pero soy maestro. Nuevos conceptos como el de la filosofía, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pues primero es terminar con el paradigma neoliberal de la educación en nuestro país,
como mercancía, ¿no? Como mercancía, efectivamente, en donde esa parte nosotros, la palabra competencia que fue introducida en este modelo neoliberal en la pedagogía, pues digo, no estamos en contra de que los jóvenes, los estudiantes tengan ciertas competencias para insertarse al mercado laboral nacional e internacional, pero no podemos dejar de lado conceptos básicos en nuestros próximos ciudadanos, ¿no? Como son los filosóficos. Entonces, pues esta parte de introducir la filosofía es más allá, yo digo, o sea, es parte en donde queda en el texto constitucional, pero también se plasman las leyes secundarias en la Ley General de Educación para darle un seguimiento y que ahora todo nuestro contexto, ¿no? Nuestros planes y programas, desde educación inicial hasta educación superior, se dé la materia, la asignatura de filosofía. Entonces, pues esta parte es romper con ese paradigma neoliberal que tanto daño le ha hecho al país, que ha sumido en la pobreza a los más pobres y ha enriquecido a algunos cuantos, y cambiar la filosofía, ¿no? Del maestro, de los alumnos, hacia una cuestión más humanística y social. Claro. Y bueno, es que en ese aspecto, si partimos de los diagnósticos que se han ocupado, por ejemplo, para los modelos educativos anteriores, se ocupaba como insumo mucho de lo que eran los reportes de la OCDE, de la CEPAL, que sobre todo veían la educación en términos de una productividad, de un modelo productivo en el cual México jugaba un rol. México no jugaba un rol de investigador, no jugaba roles de liderazgo, sino más bien roles de maquiladores, en fin. Entonces, en ese aspecto, pues entraba el tema de las competencias, ¿no? Se tenía que hacer a un profesionista competente para seguir las instrucciones de patentes que nos hacían aquí en México. Entonces, qué bueno que ahora, sobre todo, me gustaría que si tuvieras el dato, que nos lo pudieras proporcionar, ¿qué porcentaje hay de profesores en esta legislatura? Porque sabemos que hay profesionales de la educación y esto le da un valor agregado a estas decisiones, porque no es que las tome cualquiera, sabemos que son gente que ha estado viviendo esa problemática, que sabe del valor de este cambio, ¿no? Sí, y fíjate que es algo muy importante, que en esta legislatura pues está representada aparte por la mitad de mujeres, eso nos da mucho gusto, es una legislatura de la paridad de género, pero también ese dato es muy importante, hay muchísimos maestros en la legislatura, simplemente del grupo parlamentario de Morena, que tenemos el dato, ¿no? De los 260 diputados que somos del grupo parlamentario de Morena, son 75 maestros los que son diputados. En la Comisión de Educación, pues ahí fue muy duro, todo el mundo quería estar en la Comisión de Educación, por todos los maestros, claro, pues, principalmente, ¿no? Queríamos estar en la Comisión de Educación. La Comisión de Educación se conforma por 33 integrantes, de los cuales pues yo soy secretario de esta comisión. Soy secretario y entendemos pues esta parte, ¿no? En donde efectivamente terminar con la etapa mercantil en donde nos quisieron meter, en donde estuvieron a punto en el gobierno de Felipe Calderón de desaparecer en media superior las ciencias y humanidades, y pues gracias, ¿no? a la lucha que dieron los maestros, claro, y el Observatorio Filosófico de México, se logró pues que no quitaran ciertas asignaturas, claro, de la currícula, porque pues como te vuelvo a repetir, nosotros no estamos en contra que los jóvenes adquieran competencias, pero no podemos dejar de lado lo humanístico, claro, lo social, y más en estos tiempos en donde hay una descomposición del tejido social tremendo, ¿no? Lo vemos con mucha frecuencia en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestros municipios, en nuestros estados, mucha violencia, y es pues la hora de retomar el aspecto filosófico, en donde pues viene desde la etapa de Vasconcelos, ¿no? Hay que regresar a la etapa revolucionaria, esa parte humanística, y dejar atrás este paradigma neoliberal que en los últimos 40 años pues han querido, o su intención es crear alumnos egresados de media superior, de superior, alumnos autómatas, ¿no? Entonces, claro, esa parte nosotros creemos que este logro que
queda ya plasmado en la Constitución la palabra filosofía, como otros conceptos, Claro, porque esto es un aspecto filosófico, ¿no? O sea, el que quede se rescate la educación física, se rescate el civismo, claro, se rescate la cultura, la música en nuestras claro, escuelas, pues esto es muy importante y es parte de este concepto filosófico que nosotros en esta cuarta transformación pues traemos para nuestro sistema educativo nacional. Bueno, nosotros en Radio Sofando hemos hecho algunas investigaciones a nivel internacional. Las universidades, y estoy hablando de universidades de primer mundo, de primer nivel, las principales universidades están ahora ya pugnando por incluir las humanidades, incluso en áreas como la ingeniería, porque se han dado cuenta que la necesidad que tiene el ser humano para poder llenar este aspecto fundamental en el ser humano, que es la parte humanística, pues si no se lleva a cabo, crea, por ejemplo, la problemática. Y precisamente es porque sí, están muy bien capacitados los ingenieros, los arquitectos en ese plano, pero les falta la ética. El decir, bueno, no me dejo corromper porque aquí están en juego vidas. Entonces, en este caso, es lo que a nivel internacional las universidades están viendo, que es necesario incluir materias humanísticas, y parece que nosotros vamos en contracorriente, ¿no? O sea, en México se querían quitar estas materias humanísticas. Así es, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando se habla de educar, nosotros hablamos de forma integral y no solo de educar para el trabajo. claro. Cuando se habla de educar es para la vida, ¿no? Estamos hablando de seres humanos y no solamente para las exigencias que establece el mercado. Y ese es ahí a donde tenemos que llegar. Es fincar una propuesta contraria a los intereses neoliberales, en donde pues ellos, ¿esto qué implica? Pues implica una batalla en todos los frentes, de donde este fenómeno neoliberal tiene presencia. En nuestro país pues estamos en esa lucha, ¿no? De romper ese paradigma. La educación pues es un campo de batalla fundamental, en donde tenemos que dar efectivamente esta batalla para crear y formar mejores ciudadanos, pero antes de mejores ciudadanos, mejores seres humanos. Claro. Miren, esto que comentas, hablando, ¿no?, de los países de primer mundo, como Finlandia, ¿no? O sea, y es a donde, no es que estamos copiando nosotros, sino qué queremos, o qué es lo que observamos de esos países. Pues queremos maestros con una formación humana y colaborativa, en donde este trabajo colectivo se plasme en el aula, ¿no? Para acceder a mejores seres humanos y así poder ser un país creativo. Porque los países creativos, yéndonos a los organismos internacionales que ustedes mencionan como la ONU, pues esos son los campeones en la felicidad. Y eso es lo que queremos. Niños jóvenes felices en las escuelas, ¿no? Y el futuro, yo aquí algo quisiera comentarles, que el futuro no es de los sabelotodos. Claro. El futuro es que quieran aprender, es de los que quieran aprender todo. Y ahí cabe la palabra filosofía, del saber, ¿no? Del saber, del amor al conocimiento, del que está en constante búsqueda, en esa constante búsqueda del conocimiento, y por eso la palabra, el cambio de palabra, de calidad a excelencia. Excelencia no con un fin mercantilista, sino con un fin de mejorar continuamente bajo un aspecto crítico, ¿no?, de conciencia en el alumno y formando escuela-comunidad. Esa es la parte cuando nosotros nos referimos a la excelencia educativa, ¿sí? En donde la excelencia educativa, el mismo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, lo ha comentado, hay que aspirar a que nuestras escuelas dejen de ser ese espacio cerrado, ¿no?, en donde se utiliza de lunes a viernes y se cierra sábado y domingo. Tenemos que lograr que sean centros de convivencia, en donde haya cultura, en donde haya música, en donde se practique deporte dentro de nuestras escuelas, y eso sería rescatar espacios públicos para la comunidad que tanta falta le hace ahorita pues a nuestro país, y nuestro sistema educativo nacional tiene que estar dispuesto a dar este paso, ¿no? Claro, y bueno, aquí para el público que nos escucha, es importante, yo creo que citar sobre la mesa dos ejemplos. El primero, la República de Platón, que habla de que no va a haber un cambio social, sino hay primero un cambio educativo.
Los cambios sociales, lo que hacen los movimientos armados es cambiar el poder de unas manos a otras, pero realmente con un cambio de mentalidad, un cambio de valores, un cambio de perspectiva en el pensamiento, se produce de manera más duradera un cambio en la sociedad. Ahora, si lo vemos de manera contemporánea, nos encontramos en el modelo chino, cuando fue toda la revolución educativa con Mao Zedong. Mao Zedong es un personaje con muchos claros oscuros, pero si algo hizo bien, yo creo que fue la revolución educativa, porque vemos dónde está China hoy día, ¿no? China, no importa qué modelo económico tenga, si era socialista, si ahora ya es de libre mercado y socialista, el hecho es de que China es una de las economías más sólidas a nivel mundial. Todo esto que vino de un cambio en el paradigma educativo. Entonces creo que es un acierto que la Cámara de Diputados ahora tenga tantos profesionales en educación a todos los niveles. Hace ratito fuera de los micrófonos hablamos que gente que está trabajando aquí muy cercana a ustedes tiene niveles de maestría, niveles que digamos que a lo mejor en el mercado laboral no brillan mucho, pero ahora creo que es el momento de hacerlos valer, hacer que toda esta experiencia rinda frutos, porque en México a lo mejor no vemos el cambio en unos 2-3 años, ¿no? Sino quizá en unos 10 o 15 años nos vamos a dar cuenta que este cambio va a valer mucho, porque la descomposición social que estamos viviendo ahora, todo este problema que hay, no es nuevo, ¿no? Vino de un problema que hace 18 años se empezó a quitar materias de civismo, en la época de Vicente Fox, en la época de Felipe Calderón, se quitaron algunas materias de filosofía en la enseñanza del bachillerato, y si nos damos cuenta, 18 años es toda una generación. Es toda una generación que ahora puede estar más interesada en trabajar para el narco. Como dicen, ¿qué quieres? Oro, plata o plomo, ¿no? Esta famosa frase de Pablo Escobar. Entonces, creo que precisamente así como se ve todo un estado de descomposición en los últimos 18 años, debido a la carencia de valores éticos, estéticos, filosóficos, educacionales desde luego, creo que ahora el trabajo que ustedes están sembrando, quizá pues para la gente que quiere resultados inmediatos no sean tan palpables, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo que México en los próximos, cuando menos 6 o 7 años, va a vivir un México distinto. Entonces, qué bueno que ahora estén trabajando sobre esa línea. Efectivamente creo que sin educación somos nada. Podemos ser muy brillantes, pero si no estamos educados, se va a perder toda la experiencia de nuestros antepasados, no vamos a poder proyectar nuestras ideas. Y ahora, en esta legislatura, creo que hablar de 75 profesionales de educación no es poco, es algo muy bueno. Qué bueno que se esté avanzando en esos temas, paralelamente a los que requiere el país de manera urgente. Pero lo que ustedes están sembrando desde mi punto de vista es sembrar para el futuro, ¿no? Para un México que todos queremos, ¿no? Sí, y bueno, la verdad pues qué gusto, ¿no? Que se vea la forma de nuestro trabajo así, porque efectivamente esta es una reforma no a corto plazo, es a largo plazo, como cualquier reforma educativa en cualquier país, ¿no? O sea, nosotros estamos sembrando aquí el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pues para tratar de terminar con esta herencia maldita, ¿no? De estos últimos 40 años de neoliberalismo, de estos últimos 20 años, 18 años que hemos tenido de inseguridad desmedida en nuestro país, y que efectivamente la estrategia nacional contra la inseguridad, ¿no? Contra la delincuencia, no nada más es más bala, no nada más es más. Hay que atacarla de diferente forma, ¿no? Y desde la educación, con cultura, con deporte, creando con este pensamiento filosófico, ¿no? Político, que queremos arraigar en los maestros, en donde el maestro tiene que ser revalorizado por la sociedad, porque pues bien por ahí dicen, un pueblo que no quiere a sus maestros, no quiere a sus niños, ¿no? Claro. Entonces es la parte en la que estamos pues subsanando, cicatrizando todas las heridas que dejó la mal llamada reforma educativa, muertos, presos políticos, ese choque con la sociedad, ¿no? Con los padres de familia, y que bueno, pues ahora empezamos a ver
que otra vez México empieza a agarrar su rumbo en torno a lo educativo. Hay una gran esperanza por parte del pueblo de México, espera muchas cosas de esta reforma educativa, y que yo quiero algo dejar muy claro. Miren, nosotros ya hicimos nuestra tarea, que fue legislar, que fue escribir, que fue desvelarnos por muchos meses, el escuchar a muchos actores dentro de nuestro sistema educativo nacional importantes para lograr un artículo tercero constitucional, a lo mejor no el más loable, pero tiene muchas cosas importantes, interesantes, nuevos conceptos, y que bueno, ahora ya aprobamos leyes secundarias, 3 leyes secundarias, en donde no nada más el problema era terminar con la evaluación punitiva de los maestros, sino ir más allá, ir al fondo de la educación pública en nuestro país y cambiarle ese paradigma, ¿no? En donde lo humanístico, lo social, lo inclusivo, o estos conceptos que se meten a la Constitución, pues sean una realidad, y ahora va a depender del pueblo de México, de los maestros, de la habilidad que tenga la Secretaría de Educación Pública para que pues estos nuevos conceptos de inclusividad, la interculturalidad, lo integral, la excelencia, lo plurilingüe, la filosofía, ¿no? La cultura, la educación física, pues se retomen las aulas, y vayamos creando pues mejores ciudadanos, mejores seres humanos, que en un corto plazo pues se tendrá que plasmar en nuestra sociedad. A eso es a lo que aspiramos. Entonces creo que la tarea ahora viene por parte también de la sociedad. Nosotros vamos a seguir impulsando como representantes populares, porque muchas veces nos confunden con autoridad. Nosotros no somos autoridad, somos representantes populares, y bueno, pues estamos aquí para traer, ¿no? Ahora, para traer la voz del pueblo. Ahora nos tocó traer la voz de los maestros, la voz de los intelectuales, la voz de los alumnos, y bueno, pues ya quedó plasmado en estas leyes, y ahora es echarla a andar, y que no quede nada más en una reforma cosmética, sino que sea una reforma de fondo, reforma de fondo, pero de fondo filosófico. Claro, y es que aquí, por lo que comentabas, recordé pues una de las máximas de Pitágoras, el filósofo de Samos, este filósofo griego, que decía que hay que educar a los niños para no castigar a los hombres. Así es. Entonces creo que en la medida que nos preocupemos por educar a nuestros niños y educarnos a nosotros, pues creo que no hay límite para seguir aprendiendo, para seguirnos educando. Creo que eso es lo importante, ¿no? Es el valor agregado de una nueva visión legislativa y educativa. Y bueno, nada más, ¿cómo se piensa adecuar la aplicación de la filosofía en la educación? O sea, ¿es algo que ya les correspondería a ustedes o a la SEP, o cómo sería este proceso? El nuevo modelo educativo, que es la nueva escuela mexicana, esto ya le pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Nosotros, pues, por supuesto, vamos a seguir participando, y más como maestros nos interesa seguir construyendo este nuevo modelo educativo, que no va a estar hecho de un mes para otro, sino, como lo ha dicho el secretario de Educación Pública, es un modelo educativo que se tiene que construir en conjunto con los maestros. Las leyes ya están, la parte reglamentaria ya está, pero ahora viene el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, que finalmente nosotros lo empujamos para que no sea un ABC del maestro, que el maestro repita, ¿no? Que se vuelva nada más un formulario de cómo darlo, sino es el nuevo modelo. La nueva escuela mexicana consiste en que el mismo maestro vaya creando este nuevo modelo, ¿sí? Y ad hoc a las circunstancias actuales, a las coyunturas, porque nosotros estaríamos equivocados en darle, ¿no? Encuadrar un modelo educativo y decirle a los maestros, esto es lo que tienen que enseñar en un salón de clases. Claro. ¿No? Cuando pues la educación va cambiando, ¿no? Es progresiva, esto va cambiando, así como las leyes, pero bueno, pues hay un sustento de leyes que nos permita efectivamente que el maestro en el aula tenga esa libertad para ir adecuándose o ir formando un modelo educativo al cual estamos llamando pues la nueva escuela mexicana. Y esto desafortunadamente, bueno, pues no se pudo echar a andar en este ciclo escolar 2019-2020, pero ya se está trabajando. La Secretaría de Educación Pública está trabajando a marchas forzadas con el Magisterio Nacional para que en el ciclo escolar 2020-2021, repito, desde educación inicial
hasta la educación superior, la asignatura de filosofía no puede faltar, porque es parte de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Y de ese cambio que se necesita. Y bueno, por ejemplo, en el modelo de Calderón, todavía se llevó a cabo el mismo criterio en el modelo de Enrique Peña Nieto. Como quedó en el acuerdo de la SEP, decía que cualquiera podía dar clases de filosofía. Es decir, por ejemplo, podía ser un psicólogo, podía ser un sociólogo. Y bueno, son muy respetables las profesiones, pero no son filósofos. Es como decirle a un médico que pudiera ser, por ejemplo, maestro de medicina, no sé, por ejemplo, un ingeniero, ¿no? Cuando realmente lo que se requiere sería un especialista. En este caso, hablando, por ejemplo, de aquí del nuevo modelo que está planteando, ¿hay alguna modificación en ese aspecto o sigue estando abierto quién puede dar las clases de filosofía? Es parte, fíjate que bueno, también eso le pertenece a la Secretaría de Educación Pública, pero nosotros hemos cuidado y hemos hablado con la misma Secretaría para cuidar la currícula, ¿no? La currícula y el perfil, porque efectivamente es zapatero a sus zapatos. Claro. O sea, los maestros de educación física, con el gobierno de Felipe Calderón, se quedó fuera la educación física, ¿no? Y quien daba la educación física, bueno, ni era educación física, que se le llamaba activación física, pues era el maestro que te daba matemáticas, el maestro no, y eso pues no puede ser. Si tenemos un problema, ¿no?, de salud que estamos viéndolo en nuestro país, que es la obesidad, y desapareces la materia de educación física, pues es algo como ilógico. Entonces, las currículas tienen que ir ad hoc a los perfiles en donde pues los filósofos pues tienen que entrarle, ¿no? Y van a tener mucho trabajo en la nueva escuela mexicana, porque van a tener que agarrar desde la niñez, que ahí es a donde le estamos apostando, hasta la juventud, hasta la educación superior, para impartir esta materia, ¿no? Entonces, se dice fácil, se ve fácil, pero es parte de este proceso sociológico que estamos dando, tanto en lo cultural, en lo deportivo, hasta en lo político, ¿no? Claro. En nuestro sistema educativo nacional, para poder resarcir todo el daño que se le hizo en años pasados, en sexenios pasados, a nuestro sistema educativo nacional, ¿no? Y bueno, en ese aspecto creo que es importante también considerar lo que hace ratito tocamos, la idea de revalorizar a los maestros, porque los salarios realmente a veces son simbólicos. Es más un asunto de vocación, un asunto de entrega, que un asunto meramente de tener ya un buen nivel y un nivel digno de vida, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, ahora que se está hablando de un nuevo modelo educativo, ¿se ha pensado en, no sé, darle una categoría, algo que tenga que ver con una reasignación? Pues, obviamente eso no es presupuestal, ¿no? Sino muchas de ellas son instituciones privadas, pero sí marcarlo, no sé, con una categoría distinta que valga la pena, pues, ser maestro. Fíjate que se logró algo muy importante respecto a esto que comentas, porque tanto en la Ley General de Educación, en la nueva Ley General de Educación, como en la ley de la carrera de las maestras y de los maestros, se logra insertar la palabra de un sueldo profesional, ¿no? ¿Y qué es ese sueldo profesional? Pues que el maestro tiene que ser tratado como un profesional de lo que hace, ¿no? Claro. Y se tiene que ver reflejado en lo monetario. Desde ahí viene la revalorización, porque digo, decirle al maestro que pues sí, lo vamos a apoderar, pero no apoyas económicamente, pues sería ir como en contra, ¿no? Parte de la reforma educativa es efectivamente también empoderar, fortalecer a nuestras escuelas normales, muy en particular a las rurales, que son, con todo respeto, las que se la rifan en la Sierra de Guerrero, de Michoacán, de Sonora, ¿no? Los que van y dan clases, que en estas escuelas que pues muchas veces quedan alejadas de la civilización, es no nada más darles esa recategorización, esa revaloración, sino que se vea reflejado en un sueldo profesional, ¿no? Y que esto va a ser de manera gradual. Ahorita viene un incremento en el presupuesto de egresos del 2020, en donde queremos apostarle a que el maestro o la maestra pues se sienta arropada, independientemente de la promoción o del reconocimiento que ya le otorga la nueva ley
del sistema para la carrera de los maestros y las maestras, que ya tiende a promocionarse, a subir de nivel y ganar un mejor sueldo, ¿no? Independientemente de eso, vamos por el sueldo profesional, que ya está implícito en la ley, ¿no? Claro, y es que hablando de ese sentido, el caso, por ejemplo, de filosofía para niños, que es una parte de lo que es el movimiento de filosofía aplicada, filosofía práctica, es un tema que no se estudia durante la carrera, sino que se estudiaría como especialización. Entonces, creo que pues efectivamente hay mucho trabajo por hacer. Creo que es un punto muy importante que ustedes ya lo estén considerando desde este momento como un trabajo ya profesional, un trabajo valorado. Y en particular hablar de la filosofía nos introduce varios temas, ¿no? Que son importantes para la visión y la formación de los niños, porque la filosofía habla de filosofía política. Si no sabemos quiénes somos, no sabemos nuestros derechos ni nuestras obligaciones. Habla de la filosofía de la educación propiamente, es una técnica para todos los docentes. Se habla de filosofía, todo lo que es la parte ética, eso urge para el país, ¿no? Una educación ética. La educación estética también tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Así es. Y todo esto nos da una identidad nacional, porque nosotros vemos que México fue potencia durante muchos años, incluso antes de que la llegada de los europeos. El Valle del Anáhuac era una potencia cultural, potencia de todo tipo. Teníamos una identidad muy fuerte que influenciaba todo lo que era el resto de América. Ahora se ha perdido. ¿Por qué? Porque hemos perdido identidad. Así es. La filosofía nos da una posibilidad de tener un pensamiento crítico, y la educación es la herramienta para poder acceder a ello, ¿no? Así es. Pues tenemos que regresar al pasado, yo digo, ¿no? Sí, sí. O sea, es parte. Regresamos a la etapa de Vasconcelos, en donde retomamos lo humano que él propuso como parte filosófica a la educación en nuestro país, pero también tenemos que recuperar las formas de vida de nuestros pueblos indígenas y tomar lo mejor de ellas. Tenemos que tomar su organización, su vida social, sus relaciones de vida colectiva, sus valores comunitarios, y hay que recordar con respeto y releer todos los textos profundos de nuestro gran filósofo, ¿no? Que se nos acaba de ir, de Miguel León Portilla, fallecido el pasado 1 de octubre, y ahí está, ¿no? O sea, obras como la filosofía náhuatl, que estudiaba tanto, ¿no? A nuestros pueblos indígenas, y hay que regresar a los textos como La visión de los vencidos, toda esta parte, hay que retomarla para no perder lo contextual que es nuestro país y lo diverso, ¿no? Y pues ahora sí que lo diverso y lo pluricultural que tenemos, ¿no? Porque pues no es lo mismo hablar de educación en el estado de Nuevo León que en el estado de Oaxaca. Entonces esa parte también queda plasmada en la Constitución, en donde se respetan las regiones. Ya la educación la estamos viendo ahora con un aspecto filosófico de manera regional, porque pues estamos hablando que en México hay muchos Méxicos, ¿no? Sí, claro. Pues debido por su trabajo tiene que pues volver a sus actividades. Sí, estamos además viendo, ¿verdad? Porque hay votaciones. Agradecemos este espacio porque esto va a estar dentro de un programa especial que lo vamos a sacar al aire este tercer jueves, el 21 de noviembre, que se celebra internacionalmente el Día de la Filosofía. En conmemoración se hace la fecha que fue obligado a volver la Cicuta Sócrates, ¿no? Entonces por eso se hace en el tercer jueves de noviembre. A nivel internacional, esto ya hicimos otras dos partes con fundadores del Observatorio Filosófico, y aquí sí yo quisiera preguntarle en este caso a usted, en representación de esta de todo este grupo que estuvo atrás en la Cámara de Diputados para incluir a la filosofía dentro de ya el artículo 3. ¿Están ustedes visualizando que están haciendo historia? O sea, porque a nivel internacional, o sea, incluir la filosofía ya en la educación, esto no se da esto no es común. No tengo algún dato de que otra
Carta Magna tenga el estudio o la aplicación de la filosofía en educación. Entonces, ustedes están haciendo un parteaguas histórico. En este caso, como legisladores, están conscientes de esta pues responsabilidad que tienen de esta parte histórica, porque va a haber un antes y un después en este aspecto de esta aplicación, porque ustedes pueden ser en la cabeza de numerosas otros legisladores a nivel mundial que quieran hacer lo mismo, por la necesidad que hay de humanizar la educación para precisamente crear hombres y mujeres plenos que disfruten del conocimiento, que amen el conocimiento y no que lo vean como una utilidad al conocimiento. Entonces, México, cuando se trató de eliminar la filosofía a nivel bachillerato, era porque venía de una moda que ya se había logrado en París, en Francia, ya se había logrado en España, ya se había logrado en Alemania, y entonces pues siempre copiando estos gobiernos neoliberales, pues se les hizo fácil también querer hacer lo mismo con México. México fue el parteaguas porque no se dejó, o sea, sí hubo se quitó en unos momentos, pero se volvió a restituir, y eso fue precisamente la punta de lanza para que Latinoamérica también dijera no a la eliminación de las humanidades. O sea, ahí está Perú, está Chile, está Colombia, que siguen todavía en estos pues luchas, pero que México fue quien dio el ejemplo de que las humanidades no se eliminan de la educación. Entonces, ustedes al ya legislar la filosofía dentro del ámbito del educativo, están haciendo historia, una historia que puede ser el boom a nivel internacional, porque ahora ya los nuevos estudios están mencionando que el neoliberalismo, la globalización ya no da para más, entonces se tiene que buscar otros sistemas, y que precisamente quien da esa opción para reflexionar y esa búsqueda es la filosofía. Sí, muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo, y yo ¿Pero se sienten orgullosos? Pues muy orgullosos, la verdad sí, estamos seguros que estamos haciendo historia, porque pues, romper con este paradigma neoliberal no es fácil, ¿no? Y estamos no nada más hablando de lo educativo, sino de lo político, de lo social, de lo económico, en donde vemos que este sistema económico ya fracasó, en donde tenemos que apostarle efectivamente a nuevas cosas, ¿no? La economía social creo que es parte en donde nosotros tenemos que impulsar ya como legisladores, pero también a esta educación humanística y social, en donde retomemos todo lo que pues hemos perdido, ¿no? A lo largo de estas 40 años. Entonces, nosotros estamos seguros que con el secretario de Educación que tenemos, con el presidente de la República, que es amante de la filosofía, ¿no? Que es una persona culta, pues esto funciona. ¿Por qué? Porque la coyuntura actual lo pide, lo exige. Y yo le agradezco mucho al Observatorio Filosófico Mexicano el que nos haya abierto los ojos, ¿no? Y digo que nos haya abierto, a lo mejor muchos ya lo teníamos abiertos, pero a muchos otros diputados, de la importancia de la filosofía en nuestro país y en nuestra Constitución mexicana. Así es que, pues la verdad, yo les quiero decir, lo mejor está por venir. Estamos reconstruyendo un país que nos lo dejaron destruido en muchos sentidos, con esta herencia maldita de la inseguridad que vivimos en México, y que bueno, pues no es fácil, no se reconstruye de un día a otro, ¿verdad? Es paso a paso. Nosotros estamos haciendo lo propio desde el ámbito educativo, somos maestros, y creemos que eso fortalece, ¿no? Fortalece mucho el texto constitucional, las leyes secundarias, que maestros de viva voz que le sufrimos en el aula, que estuvimos combatiendo este sistema neoliberal al tratarnos de quitar las ciencias y humanidades de nuestras escuelas, pues vemos que hay que dar un giro, ¿no? Y tenemos pues que construir un país diferente, con mejores seres humanos, para posteriormente tener mejores ciudadanos, y así pues ir recomponiendo el tejido social de nuestro querido México. Y aquí una pregunta, sabemos que ustedes tienen muchos años trabajando en esto de la educación, pero ¿cómo nace la necesidad de decir, vamos a incluir dentro de la Constitución
la filosofía, el arte, en fin. ¿Cómo fue que nació esta idea? Pues primero por esta pensamiento filosófico, ¿no? De la cuarta transformación, en donde hay que retomar lo humanístico y lo social y dejar atrás o dejar de lado, que no deja de ser importante, pero dejar de lado lo mercantil, lo economista. Algo que nosotros tenemos que lograr con esta reforma es que los resultados sean cualitativos y también cuantitativos. Claro. Esa es la parte, ¿no? En donde en las anteriores reformas nada más se quería medir los números, ¿no? Claro. Y nos estábamos engañando a nosotros mismos, y por eso fue la necesidad de poderle dar ese cambio de paradigma a nuestro sistema educativo nacional en una forma más humana, ¿no? El ver que se está trabajando con seres humanos y no con fábricas, no con máquinas. Sí, claro. En donde lo único que se estaba provocando pues era con este modelo educativo neoliberal, pues arrimarle más trabajadores a los Oxxos, más trabajadores a los Walmarts, a las bodegas ahorreras, sí. A todas estas cadenas empresariales a nivel internacional, con mano de obra muy barata, ¿no? Claro. Y con competencias mínimas, matemáticas, inglés, dejando de lado nuestras lenguas indígenas, que también es algo que retomamos en la Constitución, y que son nuestras lenguas indígenas, ¿no? El rescate de nuestras lenguas indígenas. Se imprimieron 1.2 millones, si no me equivoco, de libros de texto para este 2019-2020 en lenguas maternas, ¿no? Entonces es un logro el que se da, el que ya se imprima, ¿no? 1.2 millones de libros en lenguas maternas y se distribuyen pues en las diferentes zonas de nuestro país. Sí, y es que bueno, creo que aquí es importante mencionar el cambio de paradigma, porque en la época cuando entró Vicente Fox, estamos hablando de hace 18 años, lo que él ofertó para la educación decía que los alumnos aprendieran computación, inglés y matemáticas. Era su modelo educativo, computación, inglés y matemáticas. Entonces, ¿qué es a lo que nos lleva un perfil de técnico, perfil maquilador, ¿no? Ahora, a 18 años de distancia, lo que vemos es que ya hay una necesidad urgente de valores éticos, estéticos, y aparecen palabras como filosofía, ¿no? Entonces, ha habido un golpe de timón muy importante. Creo que esto, como yo comentaba hace rato, para que se empiecen a ver resultados, tenemos que esperar a que se empiece a implementar, porque también las generaciones empiezan a crecer, generaciones nuevas, con otra forma de ver el mundo, con otra forma de ver la vida, y creo que eso va a ser el legado de todo este trabajo. Por eso creo que para el público que nos escucha, no podemos juzgar este trabajo en 2 o 3 años, es muy prematuro. Tenemos que esperar que pase un tiempo razonable, pero creo que ya estamos en el camino adecuado. Ya México tiene mucho que dar. México ha tenido muchos buenos pensadores, muchos excelentes filósofos, artistas, políticos también excelentes, y ahora lo que falta es regresar a esa idea del Tlatoani, ¿no? No eran emperadores, no eran reyes en la época de los aztecas, sino que eran tlatoanis, eran educadores. Así es. Estos grandes hombres se formaban en el Calmeca, que era una escuela donde se les educaba, y ellos a su vez tomaban este papel de volver a educar a la sociedad. Entonces, y era una educación integral para todos, inclusiva, para todos era la educación. Sí, únicamente variaban por las funciones, pero vamos, creo que eso es lo importante. México tiene mucho que aprender, mucho que dar en ese aspecto, y ahora en esta legislatura, pues gratamente nos encontramos la palabra filosofía en la Constitución. Y bueno, sobre lo que comentaba de el millón de ejemplares en lenguas maternas, creo que sí tenemos que destacar que esta cuarta transformación, esta 4T, está muy a la par de lo que está dictando también la UNESCO y la ONU, porque hay que recordar que este año es el año internacional de las culturas indígenas. Entonces, el haber hecho este cambio de timón
en este año pues habla mucho de que México no se está quedando rezagado, sino que está también en lo que el mundo está pidiendo, ¿no? En este caso la ONU y la UNESCO. Sí, nada más como dato comentar también que se imprimieron 80,000 libros en braille. Claro. Entonces pues son logros pues significativos que la Secretaría de Educación Pública, y en torno a esta nueva reforma educativa con la educación inclusiva o educación especial, que luego más por la educación especial, pues queda, ¿no?, dentro de este aspecto filosófico de claro, cómo ya vemos la educación, claro, y en donde efectivamente pues nuestra intención es que el niño, nosotros queremos jóvenes, queremos ciudadanos de carne y hueso, claro, no queremos ciudadanos cibernéticos, que tenemos que regresar, ¿no?, al libro de texto, a las lecturas, que pues enarbolen pues la parte humana y que resalten estos sentimientos que se han perdido, estos valores que se han perdido en nuestro país, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, y que efectivamente tuvo un rebote, ¿no?, de 18 años para acá, el quitar tantas materias o reducirle horas a las ciencias y humanidades en estas materias tan importantes, y pues ahí está. Pues es un fracaso, ¿no? Es un fracaso total, sí, porque le apuestas a lo mercantil, dejas de lado lo humanístico, y pues el resultado se te refleja en las calles, se te refleja en las sociedades, se te refleja en tu barrio, se te refleja en tu colonia, en donde vemos a seres humanos muy poco sensibles o nada sensibles, ¿no? Y con comportamientos que luego dice, bueno, uno, pues hasta irracionales, por falta de formación, por falta de valores que se han perdido, que se han ido perdiendo a lo largo de estos años en nuestra sociedad, en la familia principalmente, por dejar de lado, ¿no?, todos estos valores éticos, filosóficos que tanto se necesitan. Claro, y es que ahora que hablabas de ver a los niños como personas de carne y hueso, yo recordaba, por ejemplo, lo que hace la bioética, en el caso de los médicos. El médico, desde que nace una persona, dice que es un producto, ¿no? Entonces, a nivel semántico, a nivel del mismo lenguaje, se está despersonalizando a la gente. Ahora que hablas, por ejemplo, en la educación, que los educadores vuelvan a ver a los niños no como una estadística, no como una matrícula, ¿no?, que es generalmente el lenguaje técnico de las escuelas. ¿Cuál es tu matrícula? 100 estudiantes, ¿no? Más bien deberíamos de hablar de 100 individuos, muy distintos entre ellos. Y aquí recordaba un texto muy, muy bonito, muy importante de Juan Jacobo Rousseau, un filósofo ilustrado que se llama Emilio, de la educación, y ahí de lo que habla Juan Jacobo Rousseau es que dice, todos los seres humanos somos distintos, y el papel del docente, del tutor, es encontrar cuál es la mitad que le falta completar a las personas, porque dice Juan Jacobo Rousseau que todos nacemos con la mitad, y corresponde al profesor, al tutor, descubrir cuál es la otra mitad para lo que somos buenos. A lo mejor hay por ahí un artista, un ingeniero, un educador en progreso, en potencia, y esa es una parte muy, muy importante, que ya no es simplemente técnica, sino es una parte de arte, es el arte de ser educador, ¿no? Entonces, la labor del educador es una parte muy bonita, porque es una parte técnica, una parte humanística y una parte artística, que creo que es el reflejo de este artículo 3º tal y como quedó, ¿no? Incluir la filosofía, el arte y no solamente la técnica, no solamente reducir a una persona que tiene que aprender inglés, matemáticas y computación, ¿no? Porque eso nos llevaría a ser una parte unidimensional del ser humano. Así es. Por eso se requiere de una educación que se enfoque en esos valores, ¿no?, como la conciencia crítica, creativa, reflexiva, responsable con el medio ambiente, que también ya viene en el texto constitucional, y solidaria con todos los seres vivos. Y yo nada más quiero retomar, por eso más bien ahí hacemos mención de la cartilla moral de Alfonso Reyes, que se la encargó Jaime Torres Bodet, en aquellos años siendo secretario de Educación. Y ¿qué nos dice esta cartilla? Pues nos dice que es la ética del deber ser, de lo que se requiere hoy. Es una guía para los maestros en una reflexión filosófico-política. A eso es a lo que debemos de regresar, en donde se enaltece la pluralidad de corrientes, de pensamientos, enaltecer la democracia,
la crítica, el respeto a otros, generar el respeto a todo lo diferente, ¿no? Ahí es donde vemos esta cartilla, creo que la debemos de recuperar, entrando a lo filosófico, a esta reflexión filosófica política, para que nuestros maestros la entiendan y partir, ¿no?, de un nuevo paradigma, de esta nueva cuarta transformación y su nueva reforma educativa que se plasma en la nueva escuela mexicana. Y si le tuvieras que hacer alguna adecuación, sobre todo alguna actualización de la cartilla, ¿le harías algo o la dejarías tal como está? Pues mira, la cartilla, creo que regresándolo, o sea, el momento coyuntural por el que estamos pasando, primero con esa me quedaría. Partiríamos de ahí, ¿no? Ajá. Partiríamos de allí porque, pues, ahora sí que los ciclos, como dicen, son regresivos y estamos en un momento crítico por el que pasa la nación, y si vemos esta cartilla, pues tiene que ser la base, ¿no? Tiene que ser un fundamento para el maestro que esté frente al aula y que esté, pues, educando, ¿no? También el maestro se educa, ¿eh? O sea, aprende mucho, aprendí mucho de mis alumnos al estar frente a un salón de clases, ¿no? Entonces, pues vayámonos por ahí, ¿verdad? Claro, Que es parte del trabajo. Pues una felicitación a todo el grupo de diputados y bueno, de todas las personas que estuvieron en este aspecto, pues logrando esta adecuación de la filosofía. Esta entrevista se va a juntar con las otras dos anteriores, va a pasar el Día Internacional de la Filosofía y de ahí lo vamos a subir al podcast y a nuestro canal de YouTube, y pues esto va a ir, se va a esparcir en los 5 continentes, a donde llega Radio Sofando, y bueno, si quiere darnos un mensaje, en este caso, ya sea como educador o como diputado de esta legislación, para todas las personas que pues, a lo mejor no están en México, pero que ven este trabajo y la importancia, ¿no?, de este trabajo que están haciendo. Sí, pues mira, el mensaje sería para comentarles que ya empezó una nueva etapa en nuestro sistema educativo nacional en México a partir del 2018 con el triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y quiero comentarles que cambiamos la visión totalmente de la educación en México, en donde en esta cuarta transformación en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, al maestro se le quiere, ¿no?, se le admira, pero principalmente se le respeta, y en donde la prioridad de esta nueva reforma educativa pues son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros estudiantes que pertenecen al sistema educativo nacional, porque allí es a donde vamos a ver futuros, vuelvo a insistir, mejores seres humanos y posteriormente futuros mejores ciudadanos, y de ahí vamos a partir para este cambio que necesita el país, que está haciendo de manera progresiva para lograr el México que todos queremos, y el México que nos ven, ¿no?, en diferentes continentes, que somos un país muy rico culturalmente hablando, le hemos dado mucho a la humanidad. Entonces sí quiero decirles que lo mejor está por venir en esta cuarta transformación. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, no sabes cuánto te agradecemos que nos hayas regalado estos momentos, sobre todo con toda la carga de trabajo que tienen ustedes aquí. No se preocupen. Pero creo que es muy importante que México sepa de estos logros, que el mundo sepa de esto, porque efectivamente México puede recuperar un papel de liderazgo. Si en otras cartas magnas no existe la palabra filosofía en la Constitución, pues es momento de que pueda incluirse, porque yo quisiera comentar que el estado de descomposición social no solamente lo vive México, es producto de una serie de políticas cerradas, una serie de políticas que han minimizado al ser humano al nivel de un recurso humano, ¿no? Nos damos cuenta que incluso esa palabra ya existe en las empresas, recursos humanos. No somos recursos, somos humanos, que podemos trabajar en algún lugar, pero esta idea creo que podemos permearla al resto de las naciones, podemos compartirla, y orgullosamente hecha en México, ¿no? Todo este logotipo antes de la aguilita hecha en México, creo que es algo que nos debe de hacernos sentir orgullosos. Esta idea es hecha en México, esta legislatura es
mayoritariamente de profesoras y maestros que conocen el tema, que saben de la importancia de tener a un alumno enfrente y de que esos alumnos, fíjate, aquí nada más quiero hacer un comentario. Esto vino por parte del rector de la Universidad de Oaxaca. Le preguntaban por qué no hacían paros, por qué no bloqueaban las universidades de Oaxaca, y igual las del norte. Decían, es que no son tontos los grupos de narcotráfico, saben que ahí están sus hijos estudiando. Entonces, esta idea, creo que el ganarse el respeto hasta de esos grupos que son muy peligrosos en México, ha sido con el trabajo diario, ¿no? Entonces es algo que México se ha ganado el respeto de esos grupos difíciles, y es algo que hay que sacarlo al mundo. El mundo se debe de enterar qué es lo bueno que está haciendo México, no solamente lo malo que está pasando, qué es lo bueno, y pues compartir, ¿no?, todo esto. Muchas gracias, ¿no? No, pues yo agradecerles mucho, la verdad. Esta entrevista creo que enriquece, ¿no? También a mí me halaga, pues, que ustedes me hayan hecho esta entrevista para el Día Internacional de la Filosofía, y seguimos a sus órdenes, seguimos trabajando, y quisiera decirles que la conclusión de Rousseau, pues, era encontrar, ¿no?, a su complemento, Claro. y ese complemento es una mujer, Sofía. Sofía, exactamente. Muchísimas gracias.